Bueno, señores, creo que es momento de que todos aprendamos un poco de lo que está ocurriendo con Rusia, Ucrania, la intervención de Estados Unidos y tantos otros países. Se menciona que estamos a ley de horas de que pueda ocurrir algo grave allá. ¿Y cómo impactaría eso a Puerto Rico? Bueno, pues traje aquí a el teniente coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, don Carlos Cuevas. ¿Cómo está usted, Cuevas? Saludos. Bien, gracias a Dios, un placer estar aquí. Gracias. Y tengo al licenciado Orlando Castro, que también conoce específicamente todo de política internacional con nosotros. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien. Gracias. Cuevas, ¿cómo analizan esto ustedes? ¿Cómo lo analiza el Ejército? ¿Cómo lo ve? ¿Y cuáles serían las repercusiones con Puerto Rico? Bueno, algo serio ya pasó. No es que va a pasar, ya pasó. Para todos los efectos prácticos, ya Rusia invadió Ucrania por la cocina, pero ya lo invadió. Porque ya tiene tropas, hace unas horas entraron tropas rusas a territorio ucraniano y esa es la definición clásica de una invasión, cuando tú tienes tropas extranjeras en un país soberano sin el permiso de ese país, y eso ya ocurrió. Efectos en Puerto Rico puede haber algunos, desde la movilización de algunos soldados de los comandos locales o de algunos soldados que ya estén en Alemania o en Europa. Estados Unidos tiene aproximadamente 70.000 militares permanentemente estacionados en Europa, en distintos países, y con mucha probabilidad hay puertorriqueños allí ya. No debemos olvidar también que como parte de la geopolítica y el proceso de deliberación militar, se consideran otros elementos. Por ejemplo, la semana pasada estuvo Rusia en Venezuela firmando unos acuerdos militares de colaboración militar y también en Cuba. ¿Qué quiere Vladimir Putin? En Ucrania lo que quiere es expandir y reganar su esfera de influencia y desde mi punto de vista lo que quiere es revivir los tiempos de gloria de la Unión Soviética. Lo dijo ayer en su mensaje de aproximadamente una hora, un mensaje bastante emocional, bastante cercano, no tenía notas, no tenía nada. Y eso es lo que cuando él dice que Ucrania es Rusia y que Rusia es Ucrania, la situación ¿Y por qué está intervenir Estados Unidos? ¿Cuál es el interés de Estados Unidos en esto? Estados Unidos es un miembro de la OTAN, un miembro importante de la OTAN, correcto. Y Ucrania, dentro de su constitución, tiene la aspiración como pueblo de pertenecer a la OTAN. Por lo tanto, Estados Unidos ya tiene equities ahí. Ahora, Estados Unidos había demostrado al principio supuestamente neutral, que sabemos que Estados Unidos nunca es realmente neutral, pero hoy el presidente dijo no, Rusia es the sole aggressor, el agresor único en esta circunstancia. Sí, lo que sucedió realmente ayer es que el gobierno de Rusia reconoció diplomáticamente la soberanía de dos regiones que para el resto de la comunidad internacional forman parte de Ucrania. Básicamente esas regiones de por sí desde el 2014 de facto estaban bajo el control de Rusia. Simplemente ahora lo que hicieron fue legalizarlo dentro del marco legal ruso, por llamarlo así, porque ni siquiera desde el marco legal internacional. Esta movida era precisamente para eso mismo, para permitir al mismo tiempo de reconocerlo, firmar un acuerdo de defensa mutua para poder mover las tropas ahí. De esta manera, básicamente lo que estaban tratando era de acabar con la guerra civil que llevan desde el 2014 los rebeldes apoyados por Rusia y en el ejército ucraniano. Las sanciones, tanto se habla de las sanciones económicas, las sanciones diplomáticas y económicas contra Rusia de parte de la OTAN, de parte de la Unión Europea, de parte de Estados Unidos, ¿tiene efecto real? Le hacen al Politburó decir, no, aquí en Rusia si va a pasar eso vamos a cesar todo tipo de agresión. En el mensaje que dio el presidente Putin ayer, él reconoció que esas sanciones vendrían y hasta ahora no han sido efectivas. Él tuvo una reunión hace poco con el presidente, con los líderes de China. Yo imagino que de alguna manera tendrá alguna forma de mitigar estas sanciones. Ahora, la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿esto podría provocar una guerra de tal magnitud que los Estados Unidos envíen tropas para participar y hay un encuentro, un choque entre soldados americanos, soldados rusos, o no llegaríamos a eso? Yo creo, mi opinión, en base a la doctrina militar establece que Estados Unidos va a defender sus intereses donde quiera que sea necesario. Eso es doctrina básica. Sin embargo, en todas sus declaraciones, Estados Unidos, el presidente ha dicho que no va a enviar tropas
oficialmente a Ucrania, porque hay otro tipo de presencia, pero oficialmente no va a haber tropas en Ucrania, porque no es parte de la OTAN todavía. Pero sí están bien cerquita. Acaban de salir de Afganistán después de 20 años. Eso, y eso es buen punto, porque yo entiendo que toda esta situación y la valentía que demuestra Putin en este año tiene, en mi opinión, mucho que ver con el mal papel que hizo Estados Unidos en Afganistán. Ahora, eso el mundo está subestimando a Ucrania. El mundo está subestimando a Ucrania porque Zelensky es un presidente que era un comediante, un actor, que debido a su popularidad llegó a ser presidente. Y el mundo como que se ríe de él, pero Ucrania es un gran productor de 1000 cosas, de un montón de minerales, es una potencia económica. Ucrania es el país más grande en extensión territorial en Europa y son 40 millones de habitantes que tiene. El problema que tiene es que al mismo tiempo que es el país más extenso, también es uno de los países más pobres de Europa, precisamente porque no pertenece a la Unión Europea y no tiene, y desde el 2014, que precisamente de ahí es que surge toda esta situación, porque cuando en el 2013 ellos estaban tratando de hacer un acuerdo, un tratado con la Unión Europea, el presidente, que en aquel momento era prorruso, Víctor Yanukovych, saboteó todo ese proceso y de ahí es que surgen las protestas que él terminó renunciando. Y ahí es que surge todo lo de Crimea, lo que está surgiendo ahora, toda esta situación. Bueno. Pero es importante mencionar que aunque Ucrania es un país es importante, el hecho de que al día de hoy no tiene armas nucleares, tenía armas nucleares en el 91, al día de hoy no tiene armas nucleares, Rusia sabe que puede hacer lo que le dé la gana allí, porque la fortaleza militar de Ucrania no compara con la fortaleza militar de Rusia. Lo que va a ocurrir es que cuando dos fuerzas militares disímiles se encuentran una con la otra, la inferior se convierte en una insurgencia. Exacto. Y esa insurgencia se va a ir a refugiar en los países de la OTAN. Claro. Y cuando Rusia vaya a meterse a los países de la OTAN, ahí es que puede haber el problema, donde dos naciones con armas nucleares se pueden encontrar. ¿Usted no para en Ucrania? ¿Usted piensa que van a expandirse aún más los rusos? Ese es el sueño que se expresó ayer. Eso fue un manifiesto lo que él expresó. De Putin. Bueno, ya veremos a ver qué pasa. Dios quiera que, ¿verdad?, pueda la sensatez mediar aquí y que logremos la paz y no haya un encuentro nuevamente, una guerra nuevamente. Sería terrible en los tiempos en que vivimos. Gracias a ambos. Siempre excelente. Bueno, voy con Yailin, que tiene excelente invitado. Vamos a hablar de empleo, señora. Hay oportunidades de empleo bien pagas. ¿De qué se trata? Venimos a ver. Así es, cuando regresemos hablamos con el secretario de Desarrollo Económico sobre la llegada de empresa aeroespacial a Puerto Rico. ¿Qué nos trae? Ya mismito le decimos, pausamos y regresamos con más.